Hola a todos, los invito en este momento a que veamos los videos de todas las familias de la Pastoral Familiar donde manifiestan las virtudes de la Virgen María y pidámosle a Nuestra Señora de la Sagrada Familia a que podamos imitar cada una de ellas. Nuestra Señora de la Sagrada Familia, nosotros imitamos la virtud de la perseverancia de amar, como tú, esposa y madre. Esposos García Caicedo. De Nuestra Señora de la Sagrada Familia, imitamos la virtud de amar a mi pareja en la tristeza y la alegría. En la pérdida de su hijo como el hallazgo en el templo, así lo hizo María, así lo haremos nosotros. Pareja Ortega González. De Nuestra Señora de la Sagrada Familia imitamos la virtud de alabar la grandeza de mi Señor. Mi hogar alaba de día y de noche su majestad en el amor de esposos. Gómez Umaña. De Nuestra Señora de la Sagrada Familia imitamos la virtud de ser la bienaventurada de todas las generaciones. Somos marianos. Amén. Pareja Silva Ramón. Nuestra Señora de la Sagrada Familia imitamos la virtud, el compromiso en el hogar. De amar hasta el extremo, familia Márquez Carvajal. De Nuestra Señora de la Sagrada Familia imitamos la virtud de la esperanza, por ser la esclava del Señor. Pareja Velázquez Lindarte. De Nuestra Señora de la Sagrada Familia imitamos la virtud de sacrificio por amor a su esposo José. Se entregó hasta el extremo y fue feliz en Dios. Pareja Niño Oliveros. De Nuestra Señora de la Sagrada Familia imitamos la virtud de ser apóstoles en nuestro hogar, viviendo la palabra de Jesús día a día. Pareja Castañeda Vermont. Buenas tardes, Nuestra Señora de la Sagrada Familia imitamos la virtud de una entrega filial hasta el fin. Familia Álvarez Baca. Muy buenos días, cordial saludo, pastoral familiar, que Cristo resucitado en esta Pascua, en esta quinta semana de Pascua, esté con todos ustedes. Gracias por podernos encontrar nuevamente en este nuevo video para compartir junto con mi esposa un tema en este mes mariano de la Virgen María. Entonces, quisiéramos empezar, antes que nada, pues señalando que ya está la edición del periódico La Verdad, la edición 862 virtual. Le enviaré a cada uno de ustedes parte de del link del periódico para que lo tengan ahí, lo puedan leer y meditar. La parte principal de la portada encontramos que viene con un lema. El lema es: ánimo, soy yo, no tenga miedo. ¿Sí? Ahí empieza nuestra portada con ese lema: ánimo, soy yo, no tenga miedo. Y vamos a compartir con todos ustedes, igual como decía en este periódico, vi unos temas importantísimos, y sobre todo un sacerdote llamado Juan Carlos Lemus nos va a compartir unas virtudes de la Virgen María en este tiempo, en este mes de la Virgen María, en este mes de ella, en este mes de las madres. Y vamos a compartir tres virtudes, además de las tres virtudes del periódico La Verdad, tres virtudes en el Evangelio. Entonces, para poder iniciar este octavo tema que se llama imitemos las virtudes de María. ¿Cómo es? Imitemos las virtudes de María. Entonces vamos a dar inicio, como la iglesia nos lo ha enseñado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra Señora de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Y por este encuentro que vamos a compartir con todos ustedes allá en sus casas. Empezamos entonces haciendo una oración a la Virgen María. Sí.
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sintiéndose, sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las conciencias en la economía y el trabajo. María, Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz, como en Caná. Intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Proteja a los médicos, a los enfermos, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan su vida para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Amén. Amén. Es parte de la oración que ha hecho el Papa para este tiempo de cuarentena, este tiempo del coronavirus, el cual él pide a la Virgen María en este mes que ayude, acompañe a todas las personas de la salud, a todos los que ayudan, los gobiernos, a los médicos y sobre todo a los enfermos que están ahorita padeciendo ese mal. Esta es una parte, o la otra parte la leeremos al final de nuestro encuentro. Gracias le damos a Dios por permitirnos este espacio para llegar hasta sus casas. Gracias, Mamita María, porque vamos a reflexionar sobre sus virtudes, para imitar sus virtudes, pero reflexionar sobre 6 de ellas. De esas 6, tratar de recordar 3, y de recordar de esas 3, tratar de hoy empezar a vivir una de esas virtudes, aunque sea una. De las 6 ya es bastante. Te lo pedimos a ti, Señora, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y a Nuestra Señora la Sagrada Familia, que intercede por todos nosotros y lleva a su Hijo nuestras peticiones y nos trae de su Hijo de regreso las bendiciones y las respuestas de los milagros para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a compartir las primeras 3 virtudes. Nos habla de 3 virtudes que ella hizo o que tiene que ver con el Evangelio, que están representadas en la Virgen María. Te vamos a compartirlas del Evangelio. San Juan capítulo 15, versículo del 12 al 17. San Juan capítulo 15, 12 al 17. Bueno, mi esposa va a leer el Evangelio. Escuchemos, por favor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 12 al 17. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Le llamo amigos, porque le he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los elegí a ustedes, y los preparé para que vivan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá
todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ese evangelio que es del viernes, hoy viernes, vamos a descubrir 3 virtudes de lo que Jesucristo dice en San Juan y que la Virgen María las representa muy bien durante el tiempo en que estuvo allá en Nazaret, en Belén, con Jesucristo. La primera virtud que descubrimos en sombra de este evangelio es que María da su vida por Dios, da su vida por su Hijo Jesús. La primera virtud que descubrimos en el evangelio está en el versículo 13. Veamos nomás el 13. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Esta virtud le llevó a María dar su vida por su hijo. Todos recordamos, no hay que leerlo, todos lo sabemos. María es una jovencita de 15 y 16 años que queda embarazada. Esa situación de embarazo, pues hoy en día también lo vemos, ¿no? Jovencitas embarazadas a los 14, 15 años. Pero María tiene una situación bastante complicada porque su novio, su futuro esposo, su novio, José, apenas se entera que está embarazada, quiere abandonarla. ¿Sí? Algo parecido a hoy en día podríamos decir. También jovencitas que se embarazan y después no hay respuesta ni responsabilidad por parte de esa persona que la embarazó. Entonces María empieza un camino duro y difícil. Sin embargo, esta joven empieza, como dijimos, un camino duro, un camino que la va a llevar por unas situaciones complicadas. María, por amor, tiene que soportar ese rechazo. María vive de ahí en adelante. Ya después José acepta, y estas situaciones ya no es como una joven embarazada, sino ya es como una joven madre. Entonces, en la virtud de dar la vida por su hijo, María vive en las circunstancias de tener ya que dar a luz y no tener ni siquiera dónde tener a su hijo. Ni siquiera tenían una tarjeta de salud o una afiliación o un CISBEN para ir a... No, María tiene que ir, tocar con José casas para tener a su hijo, y ninguna casa le abre la puerta para que nazca el Emmanuel, el Dios con nosotros. Hoy en día también se podría decir que se cierran muchas puertas al nacimiento de muchos Emmanueles por el tema del aborto, de todo el tema del anticonceptivismo, todo el tema del rechazo a ser madres, porque muchos factores de la sociedad, de la vida externa, les impiden. Pero bueno, ahí en esas circunstancias llegan a un potrero. María llega, da a luz ya como una madre en un pesebre. Conocemos la historia. Y también descubrimos toda la situación que vive con José. En esa situación que encontramos, su papá carpintero hacía muchas cunas para niños y niñas, y tiene que ver a su hijo, su propio hijo, nacer en paja, en medio de la burla y el buey, porque el carpintero, el papá, no tiene una cuna para su hijo. Entonces esa circunstancia tiene que soportarla María. Le hace cunas a tantos niños y no hace la cuna para su propio hijo. Y en ese momento María sigue en la virtud que estamos hablando, que da la vida por su hijo. Vemos que a los 18 meses, el niño pequeñito de meses, tiene que salir corriendo, huir de Belén a Egipto, porque lo van a matar. Hoy en día vemos que es lo mismo en medio de la pandemia, de lo que estamos viviendo. Es mucha la gente que está muriendo, cuántos niños van muertos. Pero en el tiempo de María no era un virus, sino era el rey Herodes que perseguía al niño para asesinarlo. De ahí de Belén a Egipto caminan 47 kilómetros a pie por el desierto soleado, duro para una jovencita de 16, 17 años,
con su hijo, caminando para defenderlo de la muerte, que lo quieren asesinar. Ahí va María sacrificándose, otro poco caminando, otro poco alzado los brazos, otro poco José, y ahí va la familia de Nazaret tratando de sobrevivir. Allá en Egipto se instalan María en medio de esa situación de exiliados, porque son exiliados de su propia tierra, son sacados y van a vivir en otro país, con otra cultura, y debe María soportar y buscar la manera de tener resiliencia para poder enfrentar la situación allá en Egipto, educando, cuidando y entre tantas cosas enseñarle a su hijo a amar a Dios. Porque si todos recordamos entre lo que le enseñó María a Jesús en medio de lo que María vivió, sin nombrar la pérdida, hallazgo después en el templo, todo el dolor que sufre María, el dolor de una madre cuando pierde a su hijo por lo menos 2-3 horas o 1 hora, ahora 3 días perdido. Eso es para desesperarse, para volverse loco una madre. Pero vemos que en los misterios dolorosos, en el primer misterio doloroso, Jesús ora en el huerto de Getsemaní y dice unas palabras que María, la jovencita de 15 años, antes de quedar encinta o estando en los primeros días encinta, la repite su hijo en la oración después de que tiene 33 años. Padre, hágase en mí no lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Señor. Y son las mismas palabras que repite María cuando el ángel le habla y ella contesta: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Pero Jesús repite esa oración porque su madre se la enseña. Durante toda su adolescencia, juventud, le enseña a orar y le enseña a pedir a Dios. Ahora vamos a descubrir la segunda virtud. La encontramos en el Evangelio que estamos leyendo en el versículo 16a. Vamos a descubrir la segunda virtud de María. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los elegí a ustedes. Segunda virtud de María. María siente que la ha elegido el Señor para un plan. La primera circunstancias que ella descubre es que cuando dice que he aquí la esclava del Señor, descubre que es la hija del Señor. Esta virtud de sentirnos hijos del Señor la tenemos todos, pero poco la recordamos. La virtud de llamarse o ser hija de Dios comprende que ha sido elegida por su santidad, por su vocación y amor a Dios. ¿Cuánto nos falta a nosotros de santidad, de devoción y de amor a Dios? Sobre todo en este encerramiento, en este tiempo de COVID-19. Todos nosotros de lo que debemos sentirnos orgullosos, de lo que usted debe hacerse sentir orgulloso, acostarse orgulloso, levantarse orgulloso, es que es un hijo de Dios. Todos los santos, en la mayoría de los santos, si por algo empezaban su camino de santidad, lo primero que hacían y primero que decían a toda hora era que se sentían hijos de Dios, que tenían un padre que lo amaba, un padre que los quería mucho. Todos nosotros esa virtud, la Virgen María, la llevó a tal punto que se siente la hija de Dios, la escogida. No fue usted quien me escogió a mí, dice la palabra del Señor. Fui yo quien los escogió a ustedes, para pertenecer, para ir y reunirnos en esa pastoral familiar, para ir a misa. A veces me da alguna eje de ironía, de tristeza, cuando algunas personas dicen: no fui a misa porque es que hoy no me nació. No, Dios no quiso escogerlo hoy. No me nace ir. No, hoy no sentí el deseo de ir. No, Dios no quiso suscitar en su corazón que usted fuera. Primero parte de Dios, porque es el que nos escoge. Es el que toma la iniciativa para que vayamos. Entonces María se turba en su momento cuando habla con el ángel y le dice: pero ¿cómo a mí? ¿Cómo será eso si no conozco varón? Le dice María, y es algo claro. Para Dios no es porque tengas marido, tengas mujer, esposo, porque tengas estudios, para Dios no eres hijo, porque
Tú eres bueno para Dios, simplemente eres hijo, no por el carro, por la casa. Somos hijos de Dios. Esta virtud, aunque la tenemos, pocos la recuerdan. Más bien la olvidamos y terminamos diciendo o terminamos como quien dice rechazando o criticando a Dios cuando empezamos un camino, por ejemplo, el de María, el de Belén a Egipto, y a muchos no les gusta ese camino, pero si María nos lo mostró que era así, en ese camino, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacía María? Pa'lante, porque tenía la primera virtud, dar la vida por Jesús. Y en esta virtud de ser la hija de Dios, muchos en el camino de Belén a Egipto, empezamos a renegar. ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué estaré pagando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no me salen las cosas? No. Es en ese momento cuando usted se siente hijo e hija de Dios y nada ni nadie podrá hacerle daño si no está en el plan de Dios. Si no está en el plan de Dios, pasará. Porque así Dios lo dispuso, la circunstancia en la que estamos. Tener esperanza, que es una virtud que vamos a hablar más adelante de la Virgen María, pero tratar de sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios. En la tercera virtud que nos comparte el Evangelio la vamos a descubrir en el versículo 16, siempre el capítulo 15, donde nos habla del 16b en adelante. Esta virtud que es muy importante. Y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. En esta cita que acabamos de leer, para señalar la tercera virtud de María, es que María da fruto. Ella encarna al Hijo, da la vida por el Hijo, se siente orgullosa de ser hija de Dios y también encontramos que es intercesora, porque da frutos. Más claro lo vamos a encontrar en San Juan capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús les dijo: ¿no tienen vino? Jesús les respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Bien, todos conocemos, es una parte donde la Virgen María intercede en las bodas de Caná, donde fue invitado Jesús con sus discípulos, y ahí estaba la madre de Jesús. Y en ese momento acontece el primer signo o el primer milagro de Jesús que todos llamamos, que fue convertir el agua en vino. Pero vamos a partir de un aspecto importante. Cuando Jesús le contesta: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Para muchos, personas ajenas a nuestra fe, dicen que ahí Jesús le contesta a María que no. Pero para nosotros los católicos quiere decir que sí le contesta. Solamente hace falta un poquito de tiempo, que se acelera con la intervención de María. Por eso es la Iglesia Católica siempre ha defendido que cuando los milagros por la intercesión de María llegan, estos llegan más prontos que si se hubiese prescindido de María. Me explico. Muchos pedimos que Dios nos ayude y optan por pedirle a María, no optan por pedirle a María, por tanto el milagro demora más, se demora en llegar. Pero cuando pedimos que María nos ayude, ¿qué milagro el Hijo no le va a conceder a su madre? Cuando le pide: démoselo, hijo, porque está que pide y pide, se lo concede. Pero decía que parte algo fundamental. En esa casa que había, para que el milagro sucediera, había el Espíritu Santo. O sea, había agua. Había agua. Y el agua quiere decir que es el Espíritu Santo. Muchas casas de las de ustedes, muchas casas se han quedado sin vino. Y aquí está la tercera virtud de María. Pero esa casa, para que reciban el vino nuevo que Jesús está dando,
debe haber agua, es decir, debe haber Espíritu Santo. Traducido en castellano, dice el padre Luis Toro, quiere decir que en esa casa debe haber una vocación por el Santo Rosario. Por lo menos el papá o la mamá deben estar rezándole a la Virgen María para que ella interceda y vuelva el vino a la casa. El vino en la casa significa fiesta, alegría y gozo. Se ha ido, ahora en la casa hay tristeza, dolor, y hay que buscar a la madre para que interceda, porque es intercesora por excelencia en la tercera virtud. Y esa casa no se acabe el vino y vuelva la fiesta, la alegría y el gozo de la Virgen María que nos comparte. Es quizás la oportunidad para que las familias, aunque sea para que Jesús venga a hacer el milagro, tengan el Espíritu Santo, es decir, el agua que había en el matrimonio de allá en Caná, esté también en las casas. El Espíritu Santo de una familia pidiéndole a Dios que le ayude a superar este tiempo de cuarentena que todos estamos padeciendo, unos más complicados que otros, pero confiando en el mismo Dios que hace salir el sol para buenos y malos, hace llover para buenos y malos, y nos permite el aire que respiramos para buenos y para malos. Ahora vamos a compartir entonces tres virtudes. Ya vimos las tres virtudes que nos dio el Evangelio. Primera virtud del Evangelio: María da la vida por Jesús. Segunda virtud: María se siente orgullosa de ser hija de Dios. Tercera virtud: es intercesora. Ahora vamos a vivir las otras tres dependiendo de lo que compartió el sacerdote presbítero Juan Carlos Lemus. Él es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, allá en Guaymaral, en Zulima. Guaymaral, en Zulima queda la parroquia. Y él escribe en la página 16 del periódico La Verdad: imitemos las virtudes de María, y nos da tres virtudes que tiene María, que son las tres virtudes teologales que la Iglesia difunde y esparce por todo el pueblo de Dios, que son, la conocemos: fe, esperanza y caridad. Vamos a compartir rápidamente cada una de ellas, lo que el padre Juan Carlos Lemus quiere que nosotros tomemos y imitemos en el día de hoy. Entonces vamos a compartir primera virtud, que se llama la fe. De la introducción. María cree en Dios y le muestra fe absoluta. Hágase en mí según tu palabra. A través de esta virtud, María reconoce que es Dios quien habla en su corazón. Ella atesoró en su inmaculado corazón las enseñanzas de su Hijo Jesús, que eran buenas y ciertas porque venían de Dios. María tiene fe y acepta la palabra de su Hijo Jesús. La entiende y confía en ella. Conoce que su Hijo es honesto y veraz, porque su palabra es verdadera, absoluta, y reconoce en su Hijo la autoridad para decirla. Hagan lo que Él os diga. Bien, entonces la primera virtud que encontramos o que nos comparte el Padre, ya dijimos que es la fe. María es una mujer de fe, que es una de las grandes virtudes que tiene María. La fe es fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una de las recomendaciones que da Fátima el 13 de mayo, así que celebramos un aniversario más de la Virgen de Fátima, de la Virgen del Rosario de Fátima, y ella, ¿qué es lo que recomendaba a los pastorcitos? Hagan el rosario por la conversión de los pecadores. Y en este momento, en el mes de mayo, solo se hace el rosario con fe para la conversión de los pecadores. Pero cuando uno hace el rosario en su casa y pide por su esposa, el primer convertido es uno. Cuando ella hace el rosario, mi esposa el rosario, pidiendo por mí, la primera convertida es ella. En la escala de la conversión, el primer convertido es quien hace el rosario. Dios bendiga a las familias que hacen el rosario. Pero Dios bendiga y María Santísima concede lo que pida las familias que hacen el rosario con fe, creyendo en lo que no se ve. Eso es fe, certeza de lo que no se ve. Ahorita vemos virus, vemos coronavirus por todas partes, pero fe es pasar más allá. ¿Qué hay detrás del virus? Un Dios grande que nos ama.
La segunda virtud, para ir más rápido, es la virtud de la esperanza. La esperanza. ¿Qué nos dice el padre Juan Carlos Lemus en la virtud de la esperanza? De la fe nace la esperanza. Esta virtud ha vivido en ella, sintiendo en sí la posesión de Dios. María reconoce en la esperanza el deseo de la vida eterna. La Santísima Virgen María es una mujer de mucha esperanza, que se nos muestra feliz de descubrir a Dios presente en la historia de salvación de los hombres. He ahí María en su camino, en su canto jubiloso, proclama el himno de Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Que es una de las oraciones más hermosas. El padre Juan Carlos la cita ahí. Mi alma proclama la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Pero yo le hago una pregunta a ustedes: ¿en qué momento María se llena de esperanza si todo lo que vivió fue dolor? ¿En qué momento María va a decir mi alma alaba al Señor? ¿En qué momento? Cuando queda embarazada de tan solo 15 y 16 años, cuando se da cuenta que su futuro esposo, su novio José, quiere abandonarla, cuando tiene que dar a luz en un pesebre porque no tenía ni casa propia, ni la primera ropita el primer día de nacido la tenía. ¿Será que ahí va a decir mi alma alaba al Señor? María, ¿en dónde va a decir mi alma alaba al Señor? Cuando caminó de Belén a Egipto, 47 kilómetros, cuando tiene que sufrir todo lo que sufrió, la pérdida del niño en el quinto misterio gozoso, la pérdida, hallazgo del niño en el templo. ¿Será que ahí va a decir que hay, mi alma alaba al Señor? ¿En qué momento? ¿Será en la cruz? ¿Lo va a decir? Entonces hay que descubrimos que la Virgen María, en medio de lo que vive, se llena de esperanza, ¿sí? No es porque estoy bien, porque me está yendo bien, gracias Señor, no. Es en medio del mal, en medio de que no me salen las cosas, gracias Señor. María tiene la virtud de la esperanza, porque lo que está viviendo es duro, pero cree en el Señor. María no se achicopala y está en la cruz de pie, no histérica, no tirada en el piso, tiene esperanza. Y ahí descubrimos entonces que no esperar que las circunstancias sean favorables para decir mi alma alaba al Señor. Es en las malas circunstancias y en las peores situaciones en las que estamos, te alabamos Señor. Mi alma te alaba Señor. Mi alma te alaba Señor. Entonces vamos a ver la tercera virtud que encontramos en la Virgen María. Y es la siguiente, tercera virtud. Tercera virtud del periódico sería la sexta virtud que estamos compartiendo de la Virgen María y que lo tiene el periódico Juan Carlos, aquí en el periódico La Verdad, con Juan Carlos Lemus, que lo comparte. Que se llama la virtud de la caridad. Caridad. María es para la iglesia modelo de caridad. Su disponibilidad a su prima Isabel, donde visitándola no solo le llevó ayuda material, sino además le llevó a Jesús, quien ya vivía en su vientre. Llevar a Jesús en dicha casa significaba llevar la alegría plena. Bien, ¿qué nos dice el Padre Juan Carlos? Que María es la portadora de alegría, ¿sí? María en la caridad lo que hace es llevar a Jesús, proyectar a Jesús, una proyección de amor. Por eso cita el Padre a su prima Isabel, que llega no solo a acompañarla así, a visitarla, sino que también provoca en el vientre de Isabel alegría, trae una fuerza interior grande, que es solo la fuerza del Señor el Salvador. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en María? Todos recordamos un acontecimiento con respecto a un abuelito, un anciano que se llamaba Simeón, al cual se le prometió que no moriría hasta no ver los ojos del Salvador. Y María va al templo y se encuentra con Simeón. Ahí recibe las palabras que Simeón le da a María, que hacen referencia a que una espada traspasará su corazón, que es en el momento de la cruz, cuando María, su corazón partido, ver a su hijo sufrir. Y Simeón dice unas palabras: este está puesto para la caída de muchos, la levantada del pueblo de Israel. Pero María se convierte
en esa persona que lleva el amor. Y no es para menos, el amor que lleva es el amor de Jesucristo. Entonces aquí descubrimos que María, en medio de las circunstancias, es una persona que imparte caridad, que imparte amor. También los pastorcitos lo descubrieron. Cuando Lucía, una de las videntes de los pastorcitos de Fátima, le pregunta a la Virgen en uno de los secretos que si Jacinta y Francisco iban a ir al cielo, y ella, y la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, le contesta: sí, van a ir al cielo, pero se lo está diciendo en la revelación que hace Fátima en el 1917, la Primera Guerra Mundial. De niños no se podía comprender, pero la situación de ese tiempo era difícil, como ahorita. Pero aún así, María le dice a los niños que van a ir al cielo. Se convierte en todas las advocaciones que vemos nosotros de la Virgen María, de Lourdes con Santa Bernabé, que también le promete esperanza, le promete y imparte amor a la santa y lo difunde por toda Francia. Descubrimos a Guadalupe con el Tepeyá, cuando le habla al indio Juan Diego, y toda la explicación que le da de que le construyan la basílica, que quiere estar con la humanidad, que quiere estar cerca. María es una portadora. En ese tiempo que estuvo con Jesús y aún en nuestros días, sigue María acompañando a la iglesia, sigue María llevando la iglesia al pueblo de Dios a los pies de Jesús. Entonces es en medio de esta pandemia que nosotros descubrimos en la aparición de Fátima que María nos dice: ustedes van a ir al cielo, recen el rosario con fe. Gracias, María, porque cuando el mundo está viviendo las peores circunstancias, en Fátima, Primera Guerra Mundial, ahorita en este virus, nos dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y vamos a finalizar con unas palabras que nos comparte el Papa. Sí, son unas palabras corticas que dice el Papa Francisco con respecto a la Virgen María. Queridos hermanos y hermanas, contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré por ustedes, dice el Papa, especialmente por los que más sufren, y ustedes por favor recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón. Italia, el país después de China con más contagiados. El Papa pide que recemos por él, pero lo pide de una forma especial, que le pidamos a la Madre de Dios. Finalizamos entonces con esta oración que es el complemento de la inicial que el Papa hizo en este tiempo de pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación, pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. El que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores, para guiarnos a través de la cruz, la alegría de la resurrección. Amén. Amén. Nuestra Señora de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Jesús, José y María, rogad por todas las familias, rogad por la mía. Que Cristo resucitado esté en sus hogares. Bendita luz. La luz de Cristo. Amén. Muchas gracias.